300.000 millones de dólares en pasivos. La empresa inmobiliaria china Evergrande solicitó la protección por quiebra en Estados Unidos. Además, las compañías que cubren el 40% de las ventas de viviendas en China incumplieron obligaciones de deuda. Y continúan las inundaciones en el sur del país. Torrentes de agua arrastran a ciudadanos y las calles se convierten en ríos. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La economía china se desmorona y el gigante inmobiliario Evergrande se declara en quiebra ante un tribunal estadounidense. Inversores se temen cada vez más en la crisis de la deuda inmobiliaria en China y por su economía en general. Evergrande fue en su día el promotor inmobiliario más importante de China, pero ahora es la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo. Tiene más de 300.000 millones de dólares en pasivos. Evergrande se acogió al capítulo 15 del Código de Quiebras estadounidense. Este capítulo protege a las empresas no estadounidenses en proceso de reestructuración de los acreedores que pretenden demandarla o inmovilizar activos en Estados Unidos. Evergrande declinó hacer comentarios. La reestructuración de la deuda de la empresa en el extranjero afecta a un total de 31.700 millones de dólares. La empresa se reunirá con sus acreedores a finales de este mes para discutir su propuesta de reestructuración. Otros varios promotores inmobiliarios chinos también incumplieron sus obligaciones de deuda en el extranjero, dejando a su paso viviendas inacabadas, ventas en declive y una maltrecha confianza de los inversores. El sector inmobiliario representa aproximadamente una cuarta parte de la economía china. Esta crisis también provocó un riesgo de contagio que podría perjudicar aún más a la economía china, ya debilitada por la ralentización del crecimiento. Edward Huang, analista de asuntos de China radicado en Taiwán, afirma que es imposible que Evergrande se declare en quiebra en China, porque el régimen chino no lo permitirá. Pero su situación en China es tan mala que ya está en quiebra. Brian McCarthy, estratega jefe de McRollins, calificó a Evergrande como un hombre muerto caminando. No creo que realmente afecte a cómo deberíamos ver a Evergrande, que es un hombre muerto caminando desde hace muchos meses. Agregó que los inversores extranjeros podrían recuperar una pequeña parte de lo que invirtieron. Sus acreedores en el extranjero, de nuevo, o no sé, 5 o 10 centavos de dólar. Creo que el valor de recuperación va a ser muy bajo. En cuanto a los inversores en China, McCarthy dice que van a tratar de sacar su dinero de China, provocando una enorme salida financiera. Hay una pérdida. Ahora todo el mundo se da cuenta de la pérdida. Nadie quiere quedarse atascado en ella. La única manera de evitar quedarse atascado con una parte es salir de RMB a dólares. Correcto. Así que ya sabes, esta urgencia de mover el dinero en el extranjero va a llegar a niveles extremos. McCarthy también dice que si el Partido Comunista Chino no puede ordenar los mercados inmobiliarios, es un tren de ida a tiempos difíciles para la economía del país. Y esto no solo está pasando con Evergrande. Country Garden, que fue el mayor promotor inmobiliario de China, también está muy endeudado. Esto está provocando nuevos temores de contagio para el sector inmobiliario chino, valorado en 60 billones de dólares. Los problemas de liquidez del sector inmobiliario chino preocupan a muchos inversores y les preocupa que pueda extenderse a múltiples sectores de la economía del país. Country Garden era el mayor promotor inmobiliario de China antes de este año, pero ahora atraviesa una crisis de deuda. Mientras tanto, uno de los principales gestores de activos de China, con gran exposición al sector inmobiliario, también está atravesando dificultades. Chungrong, filial de Chongji Enterprise Group, incumplió algunas de sus obligaciones de reembolso. Esto llevó a los inversores a protestar frente a su edificio en Beijing. La situación de estas empresas alimenta el temor a que los problemas inmobiliarios del país afecten a su industria financiera, valorada en 57 billones de dólares. También ponen de relieve la posible exposición desmesurada del sector bancario en la sombra de China, valorado en 3 billones de dólares al sector inmobiliario. Gary Enchi es economista senior de Natixis.
Mientras no se resuelva el problema del flujo de caja de los promotores, es posible que veamos más eventos crediticios como este aquí y allá en todo el sector bancario en la sombra. Desde que se desencadenó la crisis de deuda del sector a mediados de 2021, las empresas que representan el 40% de las ventas de viviendas chinas incurrieron en impagos. La mayoría eran promotores inmobiliarios privados. Esto provocó muchas viviendas inacabadas e impagos a proveedores y acreedores. Esos acreedores no son solo instituciones financieras, sino también personas corrientes que compraron productos de gestión patrimonial vinculados a la financiación fiduciaria. El sector inmobiliario chino representa más de la mitad de las ventas mundiales de viviendas nuevas y de la construcción de viviendas, con un valor de mercado estimado en unos 62 billones de dólares. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Y continúan las inundaciones en China. En la provincia de Guangdong, en el sur del país, fuertes lluvias azotaron la ciudad de Dongguan el viernes. Videos compartidos en las redes sociales muestran cómo el agua entra a raudales en un estacionamiento subterráneo y cómo un hombre es arrastrado por la corriente. Las calles se convirtieron en ríos, con vehículos y frigoríficos flotando. Desde finales de julio, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en varias provincias del norte de China. Además, algunas autoridades locales causaron aún más daño al liberar el exceso de agua de embalses locales sin avisar a los residentes. Millones de chinos se vieron afectados por las inundaciones. Un éxito para los críticos con China. Una ley de Florida que prohibía a los ciudadanos chinos comprar casas en el estado seguirá en vigor. Un grupo de chinos residentes en Florida quería anular la ley, pero un juez estadounidense denegó su petición. La ley prohíbe a los ciudadanos de países adversarios comprar terrenos o edificios en Florida. Entre los países designados como adversarios figuran China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros. Si un chino está naturalizado o tiene una green card, no está sujeto a esta limitación. La ley entró en vigor el mes pasado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirma que ayudará a proteger a los estadounidenses de la influencia del Partido Comunista Chino. DeSantis promulgó la ley en mayo. Justo después, un grupo de ciudadanos chinos se presentó una contrademanda, alegando que la ley viola la Constitución de Estados Unidos y la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza y origen nacional. El juez Allen Windsor declaró el jueves que la prohibición se basa únicamente en la ciudadanía. Esto significa que podría aplicarse a personas que no son originarias de China, pero tienen la ciudadanía china, así que no discrimina por ningún rasgo protegido. En respuesta al llamamiento del líder chino Xi Jinping a tener paciencia, los inversores casi vendieron 7.400 millones de dólares en acciones chinas, a pesar de que el Consejo de Estado prometió un mejor entorno de inversión. El programa de negociación Stock Connect de Hong Kong publicó los datos. El mercado bursátil de China se enfrenta a la mayor depresión en décadas. Las operaciones bursátiles chinas en Estados Unidos cayeron de 3.400 millones a 200 millones de dólares, alcanzando el punto más bajo en 17 años. Y este caso no es aislado. Los acuerdos chinos también muestran debilidad entre otros países importantes, como Reino Unido, Alemania y Australia. El director general de Beige Book de China aclara por qué las empresas ya no compran las promesas de Beijing. Political risk is a term that gets thrown around all the time. Companies need to become very, very serious about how they assess their risk. En el frente político, las tensiones entre Estados Unidos y China están empeorando, y las crecientes amenazas de China a Taiwán preocupan a la economía mundial. With the new law changes that are taking place, it's only going to get more and more difficult.
Las sanciones del presidente Biden a la inversión en alta tecnología hacia China también dificultan el flujo. Este año la inversión directa estadounidense en China registra su punto más bajo en 2 décadas. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker. Los debates sobre la caída de la tasa de natalidad en China ponen nerviosos a los censores del país. Un hashtag relacionado llegó a ser tendencia en la plataforma china de redes sociales Weibo, antes de ser borrado de Internet. Miremos lo que está pasando con el tema. Se publicaron nuevos datos sobre la tasa de natalidad en China y los resultados son desalentadores. La cifra alcanzó un mínimo histórico de 1.09 en 2022. La tasa de natalidad mide el número de nacimientos por mujer. En la actualidad, la tasa de fertilidad de China se encuentra entre las más bajas del mundo, junto con las de Corea del Sur, Taiwán y Singapur. La noticia llegó a lo más alto de las búsquedas en las redes sociales chinas antes de ser censurada. David Wong, experto en economía, afirma que los datos indican que China se está convirtiendo en una sociedad envejecida. Dice que es preocupante. A diferencia de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, China no tiene realmente una afluencia de inmigrantes. Además, el sistema de seguridad social del país no funciona bien. Tiene carencias en muchos aspectos como pensiones, atención médica, asistencia sanitaria y programas de prestaciones sociales. El régimen chino no ayuda mucho. En Estados Unidos el gobierno da muchas ayudas para educación y servicios médicos. Durante las 3 últimas décadas, Beijing permitió a la mayoría de las parejas chinas tener un solo hijo. El régimen chino abandonó su política del hijo único en 2016, pero las tasas de natalidad no repuntan, y eso a pesar de que el PSC ahora anima a las parejas a tener más hijos. Una activista por los derechos de las mujeres dijo a NTD que ahora mismo hay una falta de confianza en el régimen chino. Cuando pensaron que había demasiada gente, impulsaron la política del hijo único e incluso obligaron a algunas mujeres a abortar a sus segundos bebés. Aunque ahora los ciudadanos se alegran de ver que las autoridades no los obligan a abortar a sus bebés, ¿cómo se puede garantizar que mañana no cambien de política? Los elevados costos de las guarderías también hacen que las parejas se lo piensen 2 veces antes de tener más hijos. China encabeza la lista en cuanto a costos de guarderías. Un informe del año pasado situaba al país como el segundo más caro del mundo para criar a un niño, después de Corea del Sur. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.